Muy buenas noches. Son las 19 horas con un minuto del 18 de mayo de 2021, es martes. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2. Hoy tengo el privilegio de que participe en la conferencia nuestra colega y querida amiga, la doctora Santa Ceballos, quien es la directora de Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmisibles en la Dirección General de Epidemiología. Y aprovecho para agradecer públicamente a la Dirección General de Epidemiología, a, desde luego, su director general, el doctor José Luis Salomía, quien no nos acompaña el día de hoy, y a todo su espléndido equipo, la doctora Santa Ceballos, la doctora Ana de la Garza, la doctora Gabriela Nucamendi y el doctor Cristian Zaragoza. Ellas tres y él han venido varias veces aquí a la conferencia de prensa, y también agradecemos a subdirectoras y subdirectores y jefes y jefas de departamento de la Dirección de Epidemiología. Por supuesto, también quiero hacer un señalamiento especial para el INDRE, nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, el equipo que encabeza el propio doctor Alomía y también la directora de diagnóstico, la maestra Irma López Martínez, y la directora de servicios auxiliares, la maestra Lucía Hernández Rivas, y todo el espléndido equipo del INDRE a lo largo de todo este año, más de un año intenso, difícil. Este equipo ha sido ejemplar en el comportamiento, en la responsabilidad, en el compromiso, en la calidad técnica, en la calidad científica de su trabajo. Entonces, eso no quería dejarlo pasar, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero definitivamente estoy convencido que México se puede sentir muy orgulloso del equipo técnico que tiene en la Dirección General de Epidemiología y en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Vamos a iniciar. Le pido a la doctora Santa Ceballos, si es tan amable, de presentar el primer segmento, que es sobre el curso de la epidemia. Después hablaremos de las vacunas y después tenemos hoy martes 8 videos de personas que nos hacen favor de consultar, de expresar sus inquietudes, sus dudas, y que nos ayudan a resolver dudas de un público más amplio. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues antes que nada, muy buenas noches a quienes nos acompañan desde casa y a los medios de comunicación que están aquí hoy con nosotros. Como recordarán, esta conferencia vespertina tiene algunos segmentos, varían de día a día. El día de hoy vamos a tener un segmento, obviamente el que les voy a dar yo, que es el informe técnico. Vamos a tener un segundo componente, que es la parte de vacunas. El tercer componente, que van a ser los videos de la población, y finalmente cerramos con preguntas y respuestas de los medios de comunicación. Entonces, un poco para que ustedes vean cuáles son los diferentes apartados. Y iniciando la presentación del informe técnico, como recuerdan, tenemos lo que conocemos como curvas epidémicas. Hay que recordar que en esta lámina nosotros tenemos que tener en cuenta, primero, que se marcan los casos, y segundo, que esta actualización es por semana epidemiológica. Recuerden que nosotros hemos venido presentando cuál es el incremento o el decremento de los casos incidentes, de los activos estimados y de las personas recuperadas por semana epidemiológica. Entonces, podemos ver que dentro de los casos estimados actualmente tenemos 2.572.052 casos estimados. De ellos también podemos ver, hablando de las personas recuperadas, es decir, personas que actualmente ya no están cursando con la enfermedad, 1.905.591. Estamos cerca de los 2 millones de personas recuperadas. Esto también es importante mencionarlo. Y también en esta lámina no omitimos mencionar las lamentables defunciones. Sabemos que esta enfermedad ha ocasionado la muerte de algunas personas, y el día de hoy asciende a los 220.746 defunciones confirmadas. Recordar que cuando hablamos de defunciones confirmadas, son personas que al momento de fallecer contaban
con una prueba positiva para la COVID-19. Entonces, eso nos hace a nosotros poder asegurar que son defunciones confirmadas por COVID-19. Y veamos cómo aquí es importante, en las últimas semanas, ustedes vean cómo la línea, tanto la línea en color azul como la línea en color verde, van hacia un descenso. Esto nos habla de una disminución de los casos incidentes, es decir, de los casos nuevos, y también nos habla de una disminución de los casos activos que están estimados. No olvidar, ¿verdad? También el fin de semana que estuve con ustedes lo recordaba, no olvidar que aunque este es un escenario prometedor y favorable, la epidemia sigue y debemos de mantener las medidas de sana distancia y debemos de mantener, como les comentaba también, el uso del cubrebocas, el estornudo de etiqueta, mantener la sana distancia y en medida que podamos mantener el resguardo domiciliario. Es decir, si no tengo a qué salir y puedo quedarme en casa, me mantengo en casa. Entonces veamos cómo tenemos una disminución de menos 18% y el total de casos activos, recordar que es de menos del 1%, un total de 17,244. ¿Sí me pasan la siguiente? Muchísimas gracias. Y dentro del componente técnico es importante mencionar la parte de la hospitalización. Ustedes recordarán que el componente de hospitalización nosotros lo presentamos en dos grupos, la hospitalización de camas generales y la hospitalización de camas con ventilador. Recordando que cuando mencionamos cama con ventilador, no es únicamente la cama con el aparato, sino todo un equipo de salud multidisciplinario que obviamente tiene los conocimientos y los alcances técnicos necesarios para atender a estas personas que requieren de una cama con ventilador. Entonces, ustedes pueden ver, tenemos tres líneas, una línea café, una línea roja y una línea verde. Recordar que la línea café es la suma de la línea verde y de la línea roja. Hablando específicamente del color rojo, nos habla de las camas generales, la ocupación de camas generales. Actualmente a nivel nacional tenemos una ocupación del 11%. Y también vemos la ocupación de camas con ventilador. Actualmente tenemos una ocupación de 13%. Hablando específicamente de las camas generales, estamos con un 11%, estábamos en 10% previamente, es un aumento de un punto porcentual. Y hablando de las camas con ventilador, estamos en un 13%, tuvimos una disminución de un punto porcentual, estábamos anteriormente en 14%. Ahora, otra cosa que es importante que ustedes vean de esta lámina es el pico máximo. Hablando del momento en el que tuvimos el pico máximo, ustedes lo pueden ver marcado con una flecha roja. Al día de hoy ha habido una disminución, una reducción de la ocupación hospitalaria a nivel nacional de un 85%. Entonces, nuevamente el escenario es prometedor o favorecedor, sin embargo, la pandemia y la epidemia continúan y no debemos bajar la guardia. Siguiente, por favor. Muchísimas gracias, pues estas son básicamente el componente técnico y cedería la palabra al doctor Hugo López-Gatell para la presentación del componente de vacunación. Muchas gracias, doctora Santa Ceballos. Vamos a hablar de vacunas. Sigue el programa de vacunación, la estrategia, la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19. Vamos avanzando de acuerdo a lo planeado, de hecho a muy buen ritmo, y afortunadamente hemos tenido un acceso, una llegada, una entrega ininterrumpida de vacunas. Cada vez estamos teniendo más y más vacunas por semana y esto nos va a permitir cubrir las metas que tenemos trazadas. Esta mañana el presidente López Obrador, en la sesión de la conferencia matutina de los martes del Pulso de la Salud, hacía un recuento sobre las fechas aproximadas en donde vamos a ir completando las distintas etapas. Calculamos que, dadas las cantidades de vacunas que se espera tener y el plan de reforzamiento o de ampliación de la capacidad de vacunación que acordamos ayer, lunes por la tarde, vamos a poder
estar aplicando arriba de 600,000 dosis diarias, posiblemente 800,000 dosis diarias. Esto dependerá, como hemos declarado en múltiples ocasiones, de que llegue el producto. Una vez que llegue el producto, tenemos las unidades de vacunación, estamos expandiendo centros de vacunación y estamos cambiando la modalidad para tener preferentemente macrocentros, que son estos grandes espacios públicos, en escuelas, en plazas públicas, en unidades académicas, que nos han resultado muy útiles porque permiten tener un flujo muy rápido de personas vacunándose. También tenemos algún uso que todavía no hemos explotado del todo, pero ha sido exitoso donde se ha utilizado, de los megacentros. Un ejemplo específico de esto es cuando vacunamos a personas adultas mayores de 60 años en el Estado de México. Tuvimos la fortuna de que tuvimos la cooperación del Club Deportivo Toluca y tuvimos acceso al estadio, a la Bombonera, emblemático estadio, y esto permitió tener una vacunación verdaderamente masiva. En grandes ciudades esto es factible, porque las personas pueden desplazarse con relativa facilidad unos pocos kilómetros antes de llegar al punto de vacunación, quizá unos 10, 15, 20, 30 kilómetros. En zonas urbanas seguiremos usando este mecanismo, seguiremos ampliándolo. Ya hemos identificado como parte de este plan de expansión del que estamos hablando, que resolvimos ayer lunes el utilizar. Estamos identificando ya este tipo de colaboraciones para tener los megacentros y los macrocentros. En zonas rurales no es tan factible porque existen espacios físicos más pequeños y además las poblaciones, los asentamientos humanos, las comunidades, los pueblos están dispersos en el territorio, entre valles, en las montañas, entre ríos, en carreteras, a veces de terracería, de difícil acceso. Y ahí la modalidad de operación para poder expandir la velocidad, acelerar la velocidad de aplicación de vacunas es un tanto diferente. Ahí lo que estamos haciendo es 2 o 3 cosas que habíamos hecho en semanas anteriores, pero que ahora vamos a hacer sistemáticamente en todo el territorio. Una tiene que ver con la programación anticipada. En lugar de tener bloques de municipios en donde llega la vacuna, se utiliza durante la semana y se vuelve a programar la siguiente ronda con la nueva ronda del producto. Como ahora podemos confiar que tendremos mayores cantidades, vamos a poder programar con antelación 2, quizá 3 semanas para que la vacunación sea continua. Antes llegaba la vacunación al inicio de la semana. Ahora vamos a estar teniendo, como se verá, y lo hemos comentado en el calendario, vacunas a lo largo de la semana, distintas vacunas sincronizadas, algunas otras no sincronizadas, que estarán llegando los lunes, los miércoles, los jueves, los martes, los viernes, los sábados o incluso los domingos. Y lo que vamos a hacer es que, como estos paquetes van a ser cada vez más grandes, podremos ir anticipando lo que se pondrá, de modo que una nueva ronda de vacunación podrá empezar cualquier día de la semana, en cuanto llegue el paquete de vacunación. Otro elemento adicional es que, y esto pedimos el apoyo de las comunidades, se anunciará con mayor antelación cuando llega la vacuna, de modo que las comunidades empiecen a trabajar con sus redes de apoyo, tanto las que son propias de la comunidad, de las personas que habitan la comunidad, como las personas de los servicios sociales gubernamentales, específicamente las y los servidores de la nación, que estarán trabajando con ustedes en las distintas comunidades rurales para ir preparando cuáles son los mecanismos con los que vamos a ayudar a que se desplacen personas que tienen dificultad de movilidad, personas que tienen dificultad de acceso, personas que necesitan atender, por ejemplo, a hijos pequeños, niñas pequeñas, y entonces tienen que tener relevos en el núcleo familiar. Entonces, para ir programando esto, y tercer elemento que ya lo hemos estado usando en la vacunación del personal educativo con gran éxito, vamos a recortar los tiempos de aplicación de vacuna.
Al inicio llegaba la vacuna a una comunidad o a un municipio y se mantenía toda la semana abierta el puesto de vacunación. Hoy ya no. Hoy vamos a cerrar el número de días para estimular a las personas a que acudan, todas las que voluntariamente quieran vacunarse, y ojalá que sean absolutamente todas, para que se vacunen en muy pocos días. Hoy lo estamos logrando con mucho éxito, decíamos, en el personal educativo. Por ejemplo, hoy Zacatecas en tan solo 48 horas culminó la vacunación de todo el personal educativo que estaba programado en el estado. Es un ejemplo, es el primero de los estados de este ciclo más reciente que terminó en tan solo 48 horas, en 2 días. Sabemos que esto se puede lograr, pero necesitamos mucha colaboración de todas las personas. Entonces, esto nos interesa que quede claro, sobre todo para que las personas, para que en cada comunidad se sepa que esto va a ocurrir y haya esta colaboración para cortar los tiempos. ¿Cuándo entonces podríamos ir logrando las etapas? Es muy probable que la etapa 2, la de personas de 50 y más años de edad, la estemos terminando quizá en la primera quincena de junio. Inmediatamente y sin dilación empezaríamos la etapa 3 en las personas de 40 y más años de edad, que se prolongaría muy probablemente a lo largo del resto de junio y durante julio, enseguida 30 y más durante un fragmento de julio, el mes de agosto, y finalmente los últimos 2 grupos que se convierten en un solo grupo porque es 18 y más, ya no solo 20 y más, sino 18 y más, para que lo estemos terminando cuando mucho en el mes de septiembre. Podríamos entrar incluso algunas semanas en octubre, pero lo que queremos sobre todo, ya lo decíamos esta mañana junto con el presidente, es antes de que vaya a llegar la temporada de virus respiratorios, que generalmente empieza en octubre y termina en marzo, con un punto intermedio en enero y diciembre, que antes ya esté vacunada toda la población adulta de México. Ese es el plan que tenemos y esperemos que sí lo logremos. Confiamos en la colaboración del pueblo de México para lograrlo. Vamos a ver los números con lo que tenemos ahorita. Ayer, este número ya lo vieron, lo presenté esta misma mañana en el Pulso de la Salud. El 17 de mayo, ayer, hasta las 21 horas, vacunamos 342.169 personas. La siguiente, por favor. En forma acumulativa, también este número lo vieron por la mañana, 23.648.037 personas vacunas han sido utilizadas. La primera llegó el 23 de diciembre del año pasado y al momento son 23.648.037. Y la siguiente, por favor. Hemos cambiado un poco la visualización de los números son los mismos más lo acumulado a lo largo del día de ayer, pero esto tiene como intención explicar lo que algunas personas nos comunicaron que no terminaban de entender, esta diferencia entre vacunas y personas. Y hoy vamos a dedicar un par de minutos a que esto se entienda claramente. Tenemos 23 millones, un poco más de 23.600.000 dosis de vacunas. Recuerden ustedes que estamos usando 5 tipos de vacuna. Solamente la vacuna CanSino es de 1 dosis y con 1 dosis se logra el esquema completo. Las otras 4 vacunas, Pfizer, Astra, Sputnik y Sinovac, necesitan 2 dosis. De modo que una persona que ha recibido 1 dosis tiene medio esquema. Una persona que ya recibió las 2 dosis tiene esquema completo. Y en el caso de CanSino, con la única dosis ya se tiene el esquema completo. Por eso es que no es tan inmediatamente evidente dividir el número de dosis entre 2 y obtener el número de personas que han sido vacunadas. Es ligeramente distinto porque una proporción de las personas han sido vacunadas con la vacuna CanSino y entonces bastó 1 dosis para que lograran el esquema completo. Y en esta forma gráfica lo que tenemos es de las 23.600.000 personas, dosis, corresponde a
15.754.442 personas que han recibido ya sea todo el esquema o medio esquema. Quien está en medio esquema, lo único que tiene que hacer es esperar la fecha en que se tenga que aplicar la segunda dosis para completar el esquema. Y ya hemos platicado varias veces, pero es muy importante que se siga teniendo claridad que algunas vacunas se deben aplicar 3 semanas después o hasta 5 semanas después, como la vacuna Pfizer. Otras, desde el principio ya se sabe que es mínimo 8 semanas después y hasta 12 semanas después, como el caso de la vacuna Astra, y así sucesivamente. Estos 15.754.000 personas que han recibido al menos una dosis y con ello medio esquema, representan 19%, un poco más de 19% de la población mexicana de 18 años de edad en adelante. Esto es lo que hemos tenido de cobertura de al menos una dosis. Si esos 15.754.000 personas las clasificamos por personas que ya tienen esquema completo o personas que tienen medio esquema, vemos los números que hemos estado presentando: 10.838.217 de esas 15 millones ya tienen el esquema completo. Y eso representa casi 70% de los 15 millones. El complemento, lo que falta de estos 10.800.000 para llegar a los 15.754.000, son estos 4.916.225 personas a quienes les falta una dosis para llegar al esquema completo. Conforme se les vaya poniendo la segunda dosis en el calendario que les corresponde según la fecha de la primera dosis y la vacuna, el tipo de vacuna recibido, estas personas pasarán a esta categoría. De modo que una persona que hoy no ha sido vacunada, primero va a estar en esta condición, medio esquema, y luego pasará a esta condición, esquema completo. Excepto que se trate de alguien que recibe la vacuna CanSino, con lo cual, inmediatamente reciba la primera dosis, estará recibiendo el esquema completo. Dejamos esta imagen, por supuesto, como todo el resto del material, a disposición pública para que lo analicen con calma, pero nos interesa mucho que no haya confusión respecto a dónde están las vacunas, cómo se han utilizado y cuántas personas representan. La siguiente, por favor. Esta, que es muy conocida, es el número total de vacunas que han llegado al país, 29.790.255, es la suma de vacunas que han llegado desde que se recibió la primera, el 23 de diciembre del año pasado. Estas, en su gran mayoría, 23.600.000, ya fueron utilizadas. Lo restante, que es un poco más de 6 millones, casi 7 millones, hemos dicho en varias ocasiones que están en tránsito. Y por ahí hay personas que todavía o no quieren entender o no pueden entender o necesitan ayuda para entender, y con mucho gusto lo volvemos a explicar. Tránsito no quiere decir que están una semana completa en un avión. Sería absurdo pensar eso. El general Crescencio Sandoval todos los martes nos explica lo rápido, lo eficiente que son las rutas aéreas y terrestres en las que nos apoya el ejército para llevar la vacuna. Pero tránsito es todo el trayecto desde que llegan al aeropuerto, están ahí cerca de 2 o 3 horas en lo que pasan los trámites de inspección aduanal y sobre todo los trámites de inspección de COFEPRIS. Posteriormente se van a un almacén para integrar los paquetes que serán transportados. Esa integración de paquetes no es menor, es un ejercicio técnico complejo, sobre todo para las vacunas que están en ultracongelación, porque nuestros equipos humanos
particularmente los de Birmex, entran a una cámara refrigerada, tienen que abrir ese paquete grande que vemos en las presentaciones cuando llegan al aeropuerto, sacar el embalaje, sacar los empaques secundarios que están al interior de unas cajas muy grandes y redistribuirlas a equipos de refrigeración para que se vayan a las distintas rutas de acuerdo al número de dosis que corresponde a cada ruta. Todo eso conservando la calidad del producto, y por eso tenemos ahí a nuestras compañeras y compañeros, a veces durante 48 horas o más, dentro de la cámara fría. Por supuesto hacen turnos, tienen que estar resguardados del frío con equipo de protección y van haciendo esa clasificación. Después se va en las rutas terrestres y aéreas, llegan a las entidades federativas y se tiene que ir a los nodos secundarios, los puntos de refrigeración, los puntos de ultracongelación, donde se vuelve a reclasificar para que esté listo el material para ser aplicado. Después entran al proceso de uso y en algunos casos el refrigerador está cerca, y en otros casos está a algunos kilómetros de distancia y por lo tanto tiempo de desplazamiento, sobre todo en las comunidades rurales. Y ahí ya se transporta primero en camiones refrigerados de menor tamaño y segundo ya en hieleras de gran tamaño, hieleras medianas y finalmente esas hieleras manuales que mucha gente, creo, hemos visto en los puestos de vacunación. Esas hieleras ya es para el uso inmediato, pero no se puede llenar esa hielera no solo por el tamaño, sino porque hay que conservar un número muy limitado de horas el producto en esa condición. Por ejemplo, la vacuna Sputnik solo tenemos 2 horas para que esté ahí, porque si no se daña, se echa a perder, dadas sus exigentes características y condiciones de refrigeración. Entonces, todo ese proceso es el proceso de logística, de almacenamiento, transporte, almacenamiento secundario, transporte, uso. Y luego está finalmente el tiempo de uso. Abre a las 8 de la mañana una unidad de vacunación, se empieza a utilizar el producto. Durante todo ese día, el producto está saliendo de la hielera, poniéndose en las personas, se están haciendo los registros y aunque los registros se van haciendo casi simultáneamente en la mayoría de las zonas urbanas, nuevamente en las zonas rurales, eso no se puede hacer de manera en tiempo real, porque distrae a el operativo de aplicación y de resguardo. Y entonces después nuestras compañeras y compañeros pasan algunos días verificando que todos los registros que quedan en la plataforma corresponden con las papeletas físicas con las que llegan las personas que se preregistraron a vacunarse. Como pueden ver, ese tiempo es largo, ya cuando sumamos cada detalle, y hemos estimado que ese tiempo es en promedio de 4 a 5 días. Ese es el tiempo en el que esa diferencia de vacunas está. A eso le llamamos el tránsito. A eso le llamamos el tránsito. Y por supuesto, en lo que se cumplen esos 4 o 5 días, llega un nuevo embarque, sube este número, mientras que no sube de manera inmediata el número de dosis utilizadas. Entonces, esto debe quedar muy claro para que no haya ninguna confusión o una distorsión de la información sobre dónde están esas 6 o 7 millones de vacunas. Ese es el proceso. Desde luego hemos invitado y seguimos invitando a quien quiera que hacer un reportaje sobre este proceso. Encantados, sería muy benéfico que la sociedad lo conozca de manera muy detallada. Vamos a pasar la última o penúltima imagen para dar lugar a los videos. Este es el calendario de distribución. Ya habíamos dicho, el lunes recibimos vacuna Sputnik V, se liberó la vacuna CanSino. Pfizer nos avisó ayer por la tarde y por eso ayer todavía aparecía aquí, hoy ya no, hoy la pasamos ya a jueves, el embarque que estaba programado para hoy originalmente. Mañana recibiremos 585,000 vacunas, el jueves casi 700,000 para un total de 1.284.600. De la vacuna Astra, solo en jueves 1.394.000
2.800.000 y el domingo 708.300 para un total de 2.104.100. Y finalmente Sinovac, que Sinovac acostumbra a mandar paquetes de 1 millón exacto y llegarán el jueves 20 de mayo. Se suman allá y nos da esta cifra que hoy mismo en la mañana celebrábamos, la mayor dotación semanal de vacunas, 5 millones. 5 millones, ya es parte de la fase rápida. Última, para recordar que existen modos de acceder a la información sobre vacunas. Si usted tiene una inquietud, una queja, una denuncia, una preocupación o quiere informar sobre un evento supuestamente asociado a vacunación, es decir, una condición que usted padeció porque le dio fiebre, porque le dio dolor de cabeza, porque sintió que se desmayaba o por cualquier razón, acuda a vacunacovid.gov.mx. Vacunacovid.gov.mx es una dirección de internet donde hay una sección específica que ya enseñó alguna vez el doctor Ricardo Cortés, ESAVIS, eventos supuestamente asociados a vacunación, para que los puedan registrar. Y el número 55 36 84 03 70. Yo creo que para mañana vamos a poner aquí también el QR del nuevo medio de WhatsApp para que las tres cosas estén integradas. Muy bien, vamos a ver los videos, son 8 videos, pero muy breves, de quienes nos hacen preguntas. Por favor. ¿Qué tal? Soy Oliver y mi pregunta sería, ¿una persona de 60 años es probable o viable que pueda viajar por medio de autobús o de avión si ya recibió su esquema de vacunación completo? Oliver, muchas gracias. La pregunta, no sé si se alcanzó a escuchar, es si una persona que ya recibió un esquema completo de vacunación, estamos hablando de COVID, obviamente es vacuna COVID, ya puede viajar en avión o en autobús. La respuesta es sí, y recomendamos que si es posible se espere al menos 15 días, al menos 2 semanas después de completar su esquema de vacunación. No hay una razón específica adicional a el riesgo de que la persona pudiera contagiarse para estar en esa condición. Por supuesto, si existen otras razones sobre la seguridad de la persona en términos médicos o de otras condiciones de salud, pues habrá que consultar con su médica, su médico tratante. Pero en términos generales, respecto a la protección que brinda la vacuna, esperar 15 días después del esquema completo y después salir. Pero, como seguimos recomendando, y lo dijimos esta misma mañana por enésima vez, el cubrebocas es un instrumento importante para evitar propagar los virus. Entonces, la persona vacunada tiene menor riesgo de tener enfermedad, pero no necesariamente está exenta de poder tener temporalmente los virus en la vía respiratoria y transmitirlos a otra persona. Entonces, use su cubrebocas tanto en el avión como en el transporte terrestre. Hola, buenas tardes, doctores. Me llamo César y tengo un par de dudas. Mi papá acaba de ser vacunado de su segunda dosis de la vacuna. Mi mamá va a ser vacunada este jueves de la primera dosis y quisiera saber a partir de cuántos días obtienen la inmunidad una vez que ya tengan su esquema completo. Muchas gracias, César. Justo está relacionado con la pregunta anterior. Cada persona tiene una velocidad de respuesta inmune diferente y para cada vacuna hay una velocidad de estimulación del sistema inmune diferente. Pero para simplificar las cosas, podemos considerar que al menos 15 días, posiblemente hasta un mes completo, es el intervalo de tiempo en el que las personas en promedio desarrollamos anticuerpos y otros componentes del sistema inmune, del sistema de defensas, después de completar los esquemas de vacunación. Entonces, la regla general será esperar al menos 15 días, deseablemente 30 días, para sentirnos completamente protegidos cuando hemos recibido ya el esquema completo. Por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Heimsatz, soy originario de San Luis Potosí y mi pregunta para el doctor Gattel es ¿por qué
¿O qué es lo que determina que un estado, una ciudad o un municipio cambia semáforo verde si aún existen contagios dentro del mismo y no son contagios mínimos, sino son contagios grandes o significativos? Gracias. Muchas gracias. Gracias, Daniel, de San Luis Potosí. El semáforo de riesgo COVID sigue en uso, sigue vigente, lo seguiremos usando todavía por bastante tiempo hasta que ya pudieran perder su utilidad. En este momento destacamos que los propios indicadores del semáforo representan también esta reducción de la epidemia y al igual que la curva epidémica y otros indicadores, tenemos una reducción de los semáforos durante 17 semanas. Recuerden que cuando empezó el semáforo en junio de 2020, todo el país estaba rojo, después empezó a poblarse de naranja, amarillo y finalmente aparecieron los verdes. Y luego lo que seguía naranja pasó a amarillo y así sucesivamente. Hoy casi todo el país está en color verde y resta quizá una o dos entidades federativas en semáforo naranja, pero el resto está en verde o en amarillo. ¿Por qué razón hay personas que legítimamente tienen la apreciación de estar viviendo en una ciudad, en un municipio, en un estado, en donde todavía tienen conocimiento de que hay muchos casos, hay mucha hospitalización y les sorprende ver un semáforo verde para su entidad? Esto es porque los indicadores del semáforo miden 10 elementos, hay 10 indicadores del semáforo que miden distintas características adicionales a la ocurrencia de casos. En términos generales, el semáforo mide 3 cosas: mide la ocurrencia de la enfermedad, la ocurrencia de la epidemia; segundo, la necesidad de atender a personas en esa condición; y tercero, las características específicas sobre la propagación. Hay indicadores para ello, los indicadores son públicos, el lineamiento del semáforo está en nuestro portal coronavirus.gov.mx, pero básicamente se podrá apreciar que estos 10 indicadores pueden retratar de manera integral al fenómeno epidémico. Y en un momento dado, la percepción de que existan más casos no tiene la representación completa de la epidemia. Soy Diego, tengo 6 años y quería preguntarles cuándo nos podremos vacunar los niños de mi edad y los más pequeños, porque ya queremos regresar a las escuelas. Adiós. Gracias, Diego, gracias por tu pregunta. Es la pregunta que se hacen muchas niñas y muchos niños y nos parece completamente importante atenderla. Diego y todas las niñas y niños que nos escuchen. En el momento actual, hasta ahora, no existe pruebas científicas completas sobre cómo se va a comportar las vacunas que estamos usando en la población adulta. Cuando decimos comportar, es que necesitamos garantizar que las vacunas sean seguras, es decir, que no causen ningún daño, pero además que sirvan. Los niños y niñas tienen condiciones, características un poco distintas a las de los adultos. No necesariamente tienen las mismas funciones de su organismo. Algunas cosas van más lento, algunas cosas van más rápido. Y por eso es que es importante que las comunidades científicas, las investigadoras, los investigadores del mundo hagan las pruebas necesarias para saber si las vacunas, así como sabemos que son seguras y útiles en los adultos, también son útiles y seguras en los niños. Esas investigaciones están ocurriendo, que sabemos que están caminando. Solamente algunas compañías de vacunas ya han anunciado sus resultados, pero todavía varias de las otras no los han anunciado. A la pregunta que haces, Diego, ¿cuándo? Lo que calculamos es que posiblemente a partir de agosto, septiembre, octubre, ya empezarán a aparecer estos resultados de esas investigaciones científicas y que nos darán posibilidad de que se apruebe el uso de las vacunas en niños y en niñas. Cuando eso ocurra, procederemos y empezaremos a invitar a todos los niños y niñas a que se vacunen. Será importante para que también estén protegidas y protegidos. Ahora, una última cosa, Diego.
no necesitan estar vacunados para regresar a la escuela. Estamos vacunando y vamos en muy buen avance de vacunar a maestras, maestros y demás trabajadores y trabajadoras de las escuelas. Y algunos estados, 6 ya y próximamente 8, van a abrir las escuelas. Entonces, la buena noticia para niños y niñas es que ya durante el mes de junio, posiblemente la mayoría, si no es que todos los estados, estarán abriendo sus escuelas públicas y privadas y podrán retornar ustedes a las clases, aunque sea un pedacito, para terminar el ciclo escolar y luego ya entrar con confianza en el siguiente ciclo escolar. Gracias, Diego, por tu pregunta. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian y quería preguntarles sobre el regreso a clases, ¿cómo se deben de tomar las medidas sanitarias respecto al transporte público, tanto para no contagiar en las aulas como en nuestras casas? Gracias. Gracias, Cristian. La doctora Santa lo contestará. Gracias. Muchas gracias a Cristian por la pregunta. Es una pregunta muy válida y como el doctor lo comentó hace algunos momentos, es importante que mantengamos en medida de lo posible las medidas, como en este caso que se tiene que utilizar el transporte público, puede ser el autobús, en algunos lugares el metro, ya lo dijo el doctor, puede haber otro tipo de traslados que requieran a lo mejor la utilización de un vehículo en donde van varias personas que no son de la misma familia o que no viven en el mismo hogar, e incluso por avión. Pues siempre mantener en medida de lo posible, y si hay el espacio suficiente, la sana distancia, es decir, 1,5 metros o 2 metros entre cada una de las personas, pero también recordar que hay otras medidas como el uso del cubrebocas, que recordemos que apoyan para que si quien lo tiene puesto tiene virus, digamos, se detenga al momento de la salida. Entonces, la utilización del cubrebocas, sobre todo en espacios públicos reducidos, como lo puede ser un vehículo, en este caso el autobús, pues es una de las recomendaciones. También hay que recordar el lavado de manos con agua y jabón, y si no tengo acceso a agua y jabón en ese momento, recordar el portar alcohol gel para poder enjuagar o poder sellar mis manos de manera continua y permanente. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para quienes integran la mesa del panel que encabeza el doctor Hugo López-Gatell. Mi nombre es César Cedillo Espinosa, soy un docente que labora en el municipio de Ciudad Valles, en la Huasteca de San Luis Potosí. Mis compañeros y yo fuimos inmunizados durante el 4, 5 y 6 de mayo con la dosis de CanSino, y en ese aspecto estamos listos para regresar a las aulas. Y mi pregunta es en ese sentido. Con el regreso a clases presenciales, ¿habría una instrucción adicional para el manejo de alumnos? Ya que, bueno, tomando en cuenta que ellos son muy hiperactivos, invariablemente sabemos que habría acercamiento entre ellos y esto podría generar un incremento en los casos. Un saludo para todos. Muchas gracias, maestro César Cedillo. La doctora Santa nos va a comentar también. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Pues creo que también lo comentamos un poco, pero es importante mencionarlo. Nos habla el maestro César acerca de que haber recibido una vacuna por parte del personal docente y que ya están listos para el regreso a clases. También un poco acompañado de la respuesta que se le dio a Diego, pues hay que recordar que si inicia el regreso a clases en este momento, los niños no van a estar vacunados. Sin embargo, los docentes y la mayoría de los adultos que obviamente ya estén incluidos en la estrategia de vacunación por grupo de edad o por personal de riesgo, también estarán integrándose en este plantel. Entonces, es muy importante recordar que no hay, digamos, una medida extraordinaria, específicamente hablando del regreso a las actividades educativas. Recordar que las escuelas, la mayoría de los planteles, lo que van a realizar es un análisis o un diagnóstico de cada una de las escuelas, de la cantidad de alumnos, del espacio que existe al interior de las aulas, y entonces sí podemos hablar que dentro de las medidas que se pueden aplicar para las escuelas, que incluso ya se están pensando, es el escalonamiento, es decir, habrá algunos niños o algunos grados que pueden ir lunes, martes y miércoles, otros jueves, viernes, o lunes, martes, jueves, viernes, etcétera,
para no tener el aforo de la escuela al 100%. Esta puede ser alguna de las medidas. Sin embargo, pues también hay que recordar que dentro de las recomendaciones al personal docente, pues es el instar a los alumnos a mantener la sana distancia, el correcto lavado de manos, el uso del cubrebocas en ciertos grupos de edad. Recordar que el uso del cubrebocas pues no está recomendado en todos los grupos de edad, hablamos de niños muy pequeños, 2, 3, 4 años. Sin embargo, pues el resto de las medidas que ya hemos venido mencionando van a coadyuvar en mantener la baja transmisión. Otro punto importante pues también es recordar que afortunadamente en el caso de los niños no hemos visto que la enfermedad al momento de presentarse cause en su mayoría cuadros graves o fatales. Claro que siempre pues hay una excepción a la regla y tenemos el antecedente de algunas defunciones y algunos casos de gravedad en los niños. Sin embargo, esta no es la regla, ¿no? Afortunadamente. No sé, doctor, si hay algún complemento. Muchas gracias. No, me parece muy bien. Creo que quedan uno o dos. Dos. Vamos a ver los dos. Doctor López-Gatell, ¿me puede informar, en base al Programa Nacional de Vacunación y con el ritmo actual de vacunación, cuánto tiempo estima se alcance la inmunidad de rebaño? Gracias. Muchas gracias, María, por esta pregunta. Es muy importante. Aquí ha surgido un par de ocasiones para pronta referencia de quienes nos escuchan y no han oído este concepto de inmunidad de rebaño. Se le llama inmunidad de rebaño a la situación en donde una población, por ejemplo la población del país, tiene ya suficiente número de personas que tienen inmunidad, que no se pueden enfermar o que no pueden contagiar. Cuando se logra eso, no se necesita que todos, absolutamente todas y todos, tengamos inmunidad. Basta con que tengamos suficiente cantidad para que en la vida diaria la probabilidad, la posibilidad de que una persona infectante se encuentre con alguien que se puede infectar sea mínima, sea casi cero. Y para un virus como SARS-CoV-2 se necesita 3/4 partes de las personas que tengan inmunidad, ya sea porque padecimos COVID o ya sea porque recibimos la vacuna COVID y quien ya recibió esquema completo ya está protegido de manera completa. Hemos calculado, de acuerdo al ritmo esperado de la vacunación y la cantidad de personas que sabemos ya tienen anticuerpos contra COVID, mayormente por la historia de infección, que estaríamos llegando precisamente alrededor de agosto con suficiente cantidad de personas inmunes para que a lo mejor entre agosto y septiembre ya se alcance el punto crítico de la inmunidad de rebaño, que es 75%. Gracias, María. Hola, soy Alejandro de La Tejera y quiero preguntarle al doctor Hugo López-Gatell si falta mucho todavía para que podamos comprar la vacuna COVID en cualquier farmacia. Muchas gracias, Alejandro. Extiendo un poco su pregunta, interpretando lo que hemos escuchado en otras personas que hacen esta pregunta como motivación principal. Hay personas que tienen una costumbre mayor de atender sus necesidades de salud a través de servicios privados. Tienen a su médica, a su médico, tienen a su hospital, tienen su plan de seguros o alguna condición que les permite recibir servicios en forma privada. Y en esas situaciones es relativamente común, aunque representa mínima parte de la atención médica del país, que las personas compren la vacuna. Por ejemplo, cuando se vacuna a las hijas e hijos y se va con un pediatra privado y este pediatra le dice, le pongo tal vacuna y me la paga. Así no funciona la gran mayoría de la vacunación en México, ni para COVID, ni para todo lo rutinario, la vacunación fundamentalmente de niñas y niños. La enorme mayoría del país lo que recibe es una vacuna o múltiples vacunas en forma gratuita, no tiene que pagarlas en ningún lado porque son parte de un programa gubernamental que existe desde hace décadas en México y que definitivamente debemos conservar por siempre. Sin embargo, hoy que estamos ante la situación COVID, algunas personas más familiarizadas con esa posibilidad de resolver por sí mismas, comprando la vacuna,
lo que quisieran es que esto sea un mecanismo de anticiparse, de lograr ya, dado que por alguna razón, que puede ser perfectamente legítima, no quieren esperar al momento en que les toque, por la edad o por las condiciones que están definidas para el programa. Si hubiera una cantidad potencialmente infinita de vacunas, no tenemos ningún inconveniente en que hubiera entidades privadas que compran la vacuna, la venden o la distribuyen y la usan para uso en comunidades, por ejemplo, laborales, en las empresas privadas. No tendríamos ningún inconveniente. Ese es un elemento. Y la realidad es que no hay cantidades enormes de vacunas. No para México, para el mundo entero. La fabricación de las vacunas es lenta y solo hay un conjunto muy pequeño, más o menos 10 o 12 compañías capaces de producir vacunas. Falta muchísimo para llegar a las necesidades mundiales y, por lo tanto, las propias compañías de vacunas solo están haciendo contratos con gobiernos y particularmente gobiernos nacionales. Y la segunda cosa que no debemos olvidar es que estas vacunas en México y en todo el mundo, en donde se usan las vacunas, han recibido autorización de uso de emergencias. No es un registro sanitario definitivo. Y por lo tanto, se requiere que los gobiernos, que son las autoridades sanitarias, se responsabilicen de la vigilancia de lo que pueda ocurrir con la vacuna. Insisto, en México y en el mundo, cuando pase la emergencia, posiblemente aquellas vacunas que demostraron ser las más exitosas solicitarán o no registros permanentes y solo en ese momento ya se pueden tener para la venta al público. En conclusión, sobre su preocupación, esto no va a ocurrir en lo que resta de la epidemia y por lo menos, de acuerdo a el proceso de generación de conocimiento sobre las vacunas, en un par de años más. Gracias. Este era el último. Muy bien, vamos a abrir a un par de preguntas. Está Sergio Noble, de Pulso Saludable, y nos vamos por aquí, usted con Juan Hernández. Y si nos da tiempo, pues con los demás. Buenas noches, Sergio Noble, de Pulso Saludable. Doctor, recordando que el día de ayer se conmemoró el Día Internacional contra la Fobia, ante el grupo LGTBI, nos pregunta un grupo de personas transgénero si serán obligados a vestirse ya sea de hombre o de mujer para asistir a la vacunación en caso de que su INE no haya sido actualizada a su género actual. Y una segunda pregunta, nada más para complementar la respuesta que le dieron al pequeño Diego y al maestro César. En caso de que un niño dé positivo a COVID-19 en el regreso a las clases presenciales, ¿qué se procederá a hacer? Gracias. Sobre la primera pregunta, gracias por hacerla. Nadie va a ser obligado por parte del gobierno, ni debería ser obligado por absolutamente nadie, a vestirse como le dé la gana. Entonces, acudan libremente en la forma que deseen vestirse. Les recomendamos solamente que estén cómodas y cómodos. Procuren tener fácilmente accesible el hombro, cualquiera de los hombros, porque es el sitio donde se inyecta la vacuna. Y respecto a la identidad de género o la apariencia física, no tienen que dar explicaciones de nada. Ustedes tienen su credencial o su documento de identidad y ustedes se presentan como tal con ese documento. Nadie debe obligarlos. Y si alguien les obliga, alguien les sanciona, alguien les excluye, eso es un delito, es una falta en contra de los derechos que ustedes tienen. Sobre qué va a pasar si existe un caso o más de un caso en una escuela que ya abra, esto lo iremos detallando en la medida en que vayan ocurriendo las situaciones. Ya hemos enfatizado que no existe una regla fija como aquella que usamos hace 10 años en la pandemia de influenza, en donde existía la lógica de que si en un salón había un caso, se cerraba el salón, y si en más de 2 salones había 2 o más casos, se cerraba toda la escuela. Esa es una regla ya obsoleta. En su momento la propusimos y la utilizamos en forma práctica en la pandemia de influenza hace 10 años o 11 años, pero no es una regla que hoy esté en funcionamiento, no tiene una base científica clara, y las autoridades sanitarias de cada municipio y de cada estado estarán atendiendo
cualquier brote que pudiera ocurrir en una escuela o en un mercado o en un trabajo o en una casa hogar o en una penitenciaría o en donde sea. Se atenderá el brote, pero no hay una regla fija de cerrar la escuela. Gracias. Gracias, Sergio Noble. Juan Hernández y la compañera. Gracias. Sí, buenas noches. Juan Hernández de Diario Basta, de Grupo Cantón. Aquí hay una pregunta que nos hace el público referente a... se trata de Elizabeth. Sí. Yo soy profesora y vivo cerca de la Biblioteca Vasconcelos. Sin embargo, me asignaron una sede de vacunación a 1 hora 30 minutos de distancia de mi centro de trabajo. ¿Puedo vacunarme en la Biblioteca Vasconcelos? Y una segunda, por favor. O sea, trabaja en la Biblioteca Vasconcelos, pero le asignaron otra locación. Otra locación, o sea, vaya. De acuerdo a su vivienda, posiblemente. Exactamente. Y lo que dice, si ya estoy en mi centro de vacunación, vacúnenme ahí. Exactamente. En principio puede ser práctico. Hemos tenido conocimiento, no solo en este centro de vacunación, sino en otros, de personas que tienen esa inquietud. No tenemos ninguna situación en contra. Lo que sí pedimos es que las personas dejen muy en claro que están acudiendo en virtud de la necesidad de trabajar, si es que están contribuyendo con el operativo de vacunación. Si la persona que le consulta su trabajo rutinario es en la Biblioteca Vasconcelos, pero no está colaborando con el centro de vacunación, no hay razón para que se quiera vacunar en el sitio donde trabaja, porque seguramente el sitio donde trabaja en este momento no está en operación. Ahora, si está en operación porque ya abrió, ya tiene algunos servicios en actividad, le recomendamos que mejor se vacune donde le toca, que seguramente es cerca de su domicilio, pida permiso en su trabajo y después se vaya a su trabajo. Esto, lo correspondiente como una idea general, aplica para todos los centros de trabajo. Okay. Segunda pregunta. Por favor. En el caso de ahorita de esta jornada de vacunación para mujeres embarazadas, ahorita ¿cuánto es lo que se lleva a la fecha de mujeres embarazadas inmunizadas? ¿Qué problemas han tenido hasta ahorita la fecha? Y sobre todo, nada más se nos puede repetir en este caso la cifra que ustedes esperan vacunar de mujeres embarazadas. Estamos hablando que en el CONAPO eran de 2 millones, pero no sé, ahorita a la fecha, realmente con esto también de lo de la pandemia, pues ¿cuánto fue el incremento también de embarazos precisamente en este sector? Cómo no, muchas gracias. Llevamos 7,300 personas, mujeres embarazadas, mayores de 18 años y que tienen 10 o más semanas de embarazo, que hasta el momento han sido vacunadas hasta el corte de esta mañana. Esto lo iremos actualizando periódicamente, igual que para las otras poblaciones. ¿Cuántas embarazadas hay en México? En promedio hay 2.300.000 nacimientos por año. Si consideramos un bloque de tiempo como el que ahora nos ocupa para lograr la vacunación, estaremos considerando que hay cerca de 600 a 800.000 mujeres embarazadas durante este periodo, de quienes ya tienen el segundo o tercer trimestre del embarazo. Conforme haya personas embarazadas, mujeres embarazadas que ya están a punto de dar a luz, ya no les va a tocar la vacuna por la condición de embarazo. Por supuesto, son bienvenidas para vacunarse en función de su edad. Y las personas que todavía no llegan a ese número de semanas, 10 o más semanas, tendrán que esperar hasta completarlo. Si hay una persona que en este momento tiene 2 semanas de embarazo, no se puede vacunar, tiene que esperar 8 semanas. Así le haremos. Hasta el momento ninguna. Ha sido muy terso el operativo en mujeres embarazadas, igual que en maestros y maestras y personal educativo, igual que en personal de salud, igual que en todas las edades. Ha sido muy satisfactorio. Seguimos invitando a las mujeres embarazadas a que se vacunen si tienen 18 o más años de edad y 10 o más semanas de embarazo. Muchas gracias. Por favor, la compañera. Nos queda 1 minuto. Sí. Hola, ¿qué tal, doctor López-Gatell? Natalia Cano, de la agencia France Press. Preguntarle una opinión sobre un reporte, fue publicado el 13 de mayo por Health Data, sobre la estimación de mortalidad por COVID-19 en el mundo. El reporte estima que las muertes son casi 3 veces más altas en India y México y un 50% más altas que los reportados en Brasil. En ese sentido, bueno,
¿qué opinión le merece pues este reporte que sale? Y también preguntarle cuándo pensaría la Secretaría de Salud dar la actualización de su propio estimado de exceso de mortalidad, algo que ya han hecho público ustedes anteriormente. Cómo no, con mucho gusto. Le contesto primero la segunda. Lo actualizamos periódicamente, es cada 15 o cada días o cada 21 días. Si no recuerdo mal, acabamos de liberar el más reciente y seguiremos. Es interesante ver que en su momento tuvimos exceso de mortalidad cuando comparamos la cantidad de funciones que han ocurrido durante 2020 con el promedio de los últimos 7 años, que es nuestro punto de referencia, y hoy que tenemos ya 17 semanas de reducción, ya no estamos en exceso de mortalidad, estamos prácticamente con la misma mortalidad que tuvimos en fecha semejante, en el mes de mayo, en promedio de los últimos 7 años. El informe lo seguiremos haciendo público y está disponible en coronavirus.salud.gov.mx. Sobre el informe, pues no lo conozco, no puedo poner sobre lo que no conozco, pero páseme el dato y lo buscamos, nos dará mucho gusto conocer trabajos científicos que haga cualquiera. Muchas gracias. Muchas gracias, aquí terminamos. La epidemia sigue a la baja, no nos confiemos, pero mantengámonos con el entusiasmo de ver una epidemia en reducción en nuestro propio país, ya por más de 17 semanas. La vacunación avanza, no perdamos la oportunidad de ser vacunados cuando nos toca, en donde nos toca, y gracias al pueblo de México por su solidaridad, respeto a las reglas y colaboración para lograr este magno operativo de vacunación contra COVID-19. Muchas gracias. Gracias. Su entrevista.